¿Qué pasaría si te dijera que en solo 30 días puedes convertirte en una versión de ti que ni siquiera sabías que existía? Una versión que ya no se rompe, que no se rinde, que no se ahoga en la duda ni en el miedo. 30 días. No es una eternidad, pero es suficiente para transformar tu mente en tu mayor aliada, en un escudo contra el caos, en un arma silenciosa de poder interior. Esta no es una promesa de cambio, es una advertencia. Si te atreves a comenzar, ya no serás el mismo. Porque una vez que construyes fortaleza mental, el mundo deja de tener control sobre ti y tú comienzas a tener el control sobre todo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Transforma tus preguntas de víctima en preguntas que despierten tu poder interior. Cuando algo no sale como esperabas, cuando te rompen el corazón, te despiden, te traicionan, o simplemente la vida te sacude sin previo aviso, la primera reacción suele ser preguntar: ¿por qué a mí? Y esa pregunta, aunque humana, te encierra. Te encierra en una prisión invisible donde tú eres la víctima y el mundo el villano. Pero aquí es donde comienza tu verdadero poder, porque cambiar la pregunta lo cambia todo. Cuando te atreves a dejar de preguntarte por qué te pasó y comienzas a preguntarte para qué te pasó, se abre un nuevo universo de posibilidades. Dejas de ser la víctima del guión y te conviertes en el autor. Y no se trata de ignorar el dolor o fingir que no pasó nada. Al contrario, se trata de enfrentarlo con una mentalidad que no se rinde, que no huye. El estoico no niega la adversidad, pero tampoco le entrega el control de su vida. En vez de caer en lamentos eternos, se pregunta: ¿qué puedo hacer ahora con esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse para que esto no me destruya? Estas preguntas no solo despiertan tu poder interior, sino que también te colocan en el rol de protagonista. Te obligan a mirar dentro de ti, a encontrar recursos donde antes solo veías ruinas. La diferencia entre alguien que se queda atrapado y alguien que renace del dolor muchas veces está en la calidad de las preguntas que se hace. La mente busca respuestas, pero si la pregunta está mal formulada, la respuesta será inútil. Preguntarte: ¿por qué me hicieron esto?, solo alimenta la rabia o la tristeza. Pero preguntarte: ¿qué revela esto de mí y cómo puedo usarlo para crecer?, te transforma en alguien que no solo sobrevive, sino que se eleva. Y sí, esto requiere entrenamiento, porque la mente está programada por hábitos emocionales. Si siempre reaccionaste desde la queja, desde la culpa, desde el drama, cambiar la pregunta será incómodo. Pero ahí está el reto. Cada vez que algo te duela, cada vez que sientas que la vida te está aplastando, detente un segundo y reformula tu pensamiento. En lugar de esto es injusto, prueba con esto me está entrenando. En lugar de nadie me valora, di esto me está enseñando a valorarme más. Esa es la esencia del estoicismo, usar todo lo que sucede como combustible para el alma. Porque no puedes controlar si alguien te rechaza, pero puedes decidir si ese rechazo te derrumba o te despierta. No puedes controlar si fallas, pero puedes decidir si esa caída será tu excusa o tu impulso. Y todo comienza con una sola pregunta diferente. Una pregunta que no te encierre, sino que te abra. Que no te haga más frágil, sino más sabio. Que no te hunda en el dolor, sino que te eleve con propósito. La mentalidad de víctima es adictiva porque te exime de responsabilidad, pero también te roba el poder. La mentalidad estoica, en cambio, te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo, a mirar de frente tus miedos, tus fallas, tus heridas y convertirlos en cimientos de tu fortaleza. Cambiar las preguntas es el inicio de esa transformación, porque si preguntas con valentía, también responderás con poder. Así que la próxima vez que algo te duela, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿cómo puedo usar esto para convertirme en alguien más fuerte?
Esa es la pregunta que cambia vidas. Esa es la pregunta que te saca del papel de víctima y te pone en el camino del estoico. Y cuando empiezas a vivir desde esa perspectiva, nada ni nadie tiene el poder de destruirte. Porque incluso en medio del dolor, estás creciendo. Incluso cuando todo parece perdido, estás despertando. Esa es tu verdadera fortaleza y está dentro de ti. Solo hace falta hacer la pregunta correcta para activarla. Número 2. Deja de invertir energía en lo que no puedes controlar y enfócate en lo que puedes construir hoy. Seguir reviviendo lo que ya pasó es como intentar construir una casa sobre cenizas. No importa cuánto lo analices, cuánto lo lamentes o cuántas veces te preguntes, ¿y si hubiera hecho esto diferente? El pasado no se reescribe. Aún así, la mayoría de las personas entregan su energía mental a ese escenario que ya no existe. Repasan conversaciones antiguas, reproches que no se dijeron, errores que no se pueden corregir. Pero mientras su mente está anclada allí, su presente se desmorona y su futuro se escapa. La verdadera fortaleza mental comienza cuando decides liberar ese peso muerto. Porque sí, soltar no significa olvidar. Significa elegir no sufrir dos veces por lo mismo. Lo que pasó te marcó, te transformó, pero no tiene por qué seguir condicionando lo que eres hoy ni lo que puedes llegar a ser. El estoicismo enseña que el tiempo más valioso es el ahora. No porque sea romántico decirlo, sino porque es lo único sobre lo cual tienes verdadero control. No puedes modificar lo que ocurrió, ni predecir exactamente lo que vendrá, pero sí puedes elegir cómo actuar hoy. Pensar en el pasado no es el problema es quedarte atascado allí. El problema es vivir en modo repetición, como si al revivir los hechos pudieras cambiar el desenlace. Pero no puedes, y cada segundo que gastas en eso es un segundo menos para construir una versión más fuerte, más serena y más consciente de ti. La aceptación no es resignación, es una forma de valentía, es mirar de frente la realidad, dejar de pelear contra lo inevitable y comenzar a usar tu energía donde realmente puede generar transformación. El presente es el único terreno fértil. Aquí es donde puedes sembrar decisiones, cultivar hábitos, cambiar tu enfoque, transformar tus emociones. Pero si tu mente está nublada por lo que fue o lo que perdiste, te conviertes en un espectador de tu vida. Estás, pero no vives. Respiras, pero no avanzas. Por eso, la práctica del estoico es la presencia. Es observar tus pensamientos sin dejar que ellos tomen el control. Es regresar una y otra vez a la hora. Porque solo en el ahora puedes actuar, corregir, decidir y construir. Y no se trata solo de fuerza de voluntad. Hay herramientas concretas que puedes usar. La meditación, por ejemplo, no es un ritual espiritual lejano. Es una práctica diaria de reconexión contigo. Es aprender a observar la mente cuando intenta huir al pasado o al futuro y traerla de vuelta a la hora. 5 minutos cada mañana, en silencio, respirando con atención, pueden marcar la diferencia entre una mente dispersa y una mente enfocada. Otra herramienta es la escritura consciente. Anota lo que no puedes cambiar. Escríbelo con honestidad brutal. Luego, debajo, escribe lo que sí puedes hacer hoy, lo que sí depende de ti. Este simple acto de dividir lo incontrolable de lo accionable te devuelve el poder, porque cuando tienes claridad, tienes dirección, y la mente necesita dirección para no perderse en el ruido del ayer. Fortaleza mental no es ignorar el dolor, es aprender a colocarlo en su sitio. Es decir, sí, esto me dolió pero ya pasó, y ahora decido qué hacer con mi presente. Ese tipo de pensamiento es liberador, porque te quita la carga de intentar cambiar lo inmutable y te enfoca en lo que realmente puede mejorar tu vida, tus acciones de hoy. Y así, poco a poco la culpa desaparece. La nostalgia se transforma en aprendizaje y la rabia deja de consumir tu energía. Te haces más ligero, más consciente, más capaz.
Porque cada vez que eliges centrarte en el presente en vez de quedarte atrapado en lo que fue, estás construyendo una versión más poderosa de ti. Y no desde la ilusión, sino desde la acción, desde la aceptación madura de que lo único que tienes es este instante. Y este instante puede ser el inicio de algo grande, si tienes el coraje de soltar lo que ya no puedes cambiar. Número 3. Adáptate a los cambios sin traicionar quién eres realmente. La vida no va a detenerse para darte tiempo. No va a preguntar si estás listo, si te parece justo o si ya habías hecho planes. Va a cambiar, va a sacudir tus estructuras y a romper tus esquemas sin pedir permiso. Y es ahí donde se revela tu verdadera fortaleza. Porque muchos confunden rigidez con firmeza, pero no son lo mismo. Lo que es rígido se quiebra cuando se enfrenta a lo inesperado. Lo que es flexible se adapta, fluye, se acomoda, pero nunca pierde su forma esencial. La evolución personal no es renunciar a quien eres, es actualizarte constantemente sin traicionarte. Es como el bambú en medio de una tormenta se inclina, se curva, se deja llevar por el viento, pero no se parte. Y cuando todo pasa, ahí sigue, intacto en su raíz. Tú también necesitas esa flexibilidad estoica. No se trata de ceder ante todo, ni de endurecerte hasta el punto de volverte inquebrantable. Se trata de saber cuándo es momento de ajustarte, de cambiar de estrategia, de modificar tu forma, sin perder la esencia que te define. Las circunstancias te van a poner a prueba. Vas a perder personas, oportunidades, certezas. Lo que ayer parecía seguro, hoy puede desaparecer. Y si tu mente no sabe adaptarse, si insistes en que todo debe seguir igual para sentirte bien, vas a sufrir. La vida es movimiento, y quien se aferra con rigidez a lo conocido termina viviendo con miedo, atrapado en la nostalgia o en la negación. Pero quien acepta el cambio como parte del camino, como un maestro silencioso, puede avanzar sin perderse. Adaptarte no significa permitir que te manipulen o que borren tus valores. De hecho, ser flexible requiere más fuerza interior que aferrarse ciegamente a una idea. Porque el que se adapta conscientemente está eligiendo cómo responder, y en esa elección consciente está tu poder. Puedes decir, esto cambió, pero yo sigo siendo fiel a lo que creo. Puedes decir, voy a moverme, pero no voy a rendirme, porque la esencia no se define por la forma, sino por la coherencia interna. Muchas veces crecer duele porque implica soltar una parte de ti que ya no encaja con el presente. Pero ese desprendimiento no te debilita, te libera, porque evolucionar es también reconocer que lo que funcionaba antes ya no sirve ahora, que el papel que jugabas en ciertas situaciones ya no corresponde a la persona que estás siendo hoy. Y esa es una señal de madurez, no de traición. Eres leal a ti mismo, no cuando te mantienes igual, sino cuando te transformas sin perder tu verdad. Un estoico entiende que resistirse a la vida es como querer frenar el mar con las manos. Inútil y agotador. En lugar de eso, aprende a navegar con lo que hay. Aprende a ajustar las velas según el viento, pero siempre con rumbo claro. Y en esa navegación consciente, con la brújula de sus valores y la flexibilidad de su mente, construye una libertad que no depende de las circunstancias, sino de su capacidad de adaptación. No estás obligado a ser quien fuiste ayer. Puedes cambiar de opinión, de camino, de hábitos, de relaciones. Lo único que no puedes abandonar es tu integridad, esa voz interna que sabe cuándo estás siendo honesto contigo y cuándo te estás traicionando. Escúchala. Ella te guía incluso cuando todo lo demás parece incierto. Esa es la verdadera libertad. Adaptarte sin deformarte, evolucionar sin olvidarte de quién eres. Y si logras eso, si puedes moverte con la vida sin perder tu centro, entonces nada podrá quebrarte, porque no estás en guerra con el cambio, estás en armonía con él. Te mueves, sí, pero desde la conciencia. Cambias, sí, pero sin ceder tu alma. Y en ese equilibrio dinámico está tu poder, porque el mundo puede girar 1000 veces, pero tú seguirás firme,
no por ser inmóvil, sino por saber moverte con propósito. Eso es ser invencible, eso es ser estoico. Número 4. Cambia el enfoque, busca soluciones en lugar de quedarte atrapado en el problema. Cuando te enfrentas a un problema, tienes dos caminos: quedarte atrapado repitiéndolo en tu mente o empezar a moverte hacia una solución. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la queja, aunque se siente como un desahogo momentáneo, no resuelve nada. Solo alimenta la frustración, agranda el obstáculo y te deja paralizado. Pero cuando eliges buscar una salida, aunque no sea perfecta, tu mente se activa, tu energía cambia y aparece algo que no tenías dirección. Una mente fuerte no necesita tener todas las respuestas para actuar. Sabe que la acción, incluso cuando es pequeña, tiene poder. Porque moverse, decidir, intentar, es la mejor manera de salir del estancamiento. Los problemas no desaparecen porque los entiendes mejor. Desaparecen cuando haces algo al respecto, cuando cambias tu postura mental de víctima a estratega. Cuando en vez de decir esto es demasiado, te preguntas cuál sería el primer paso, porque no necesitas verlo todo claro, solo necesitas empezar. El problema muchas veces no es el obstáculo en sí, sino el enfoque que usas para observarlo. Si lo miras como un muro que te detiene, te vas a sentir impotente, pero si lo ves como una lección que te está preparando, vas a encontrar recursos que no sabías que tenías. La clave está en el lenguaje interno. No es lo mismo decir, esto no tiene solución, que decir, todavía no sé cómo resolverlo, pero puedo intentarlo. La primera frase te encierra. La segunda te abre una puerta. Y claro, no es fácil. La mente tiende a dramatizar, a exagerar, a multiplicar el peso de las dificultades. Pero tú puedes entrenarla. Puedes enseñarle a enfocar diferente, a dejar de obsesionarse con el por qué y empezar a trabajar en el cómo, porque en cada obstáculo hay algo que puedes hacer, aunque sea pequeño, algo que sí depende de ti. Y cuando encuentras eso, dejas de sentirte víctima del problema y te conviertes en parte activa de la solución. Muchos esperan a tener toda la motivación, todas las condiciones perfectas o todas las respuestas para moverse. Pero esa espera se convierte en excusa. Y las excusas son la prisión favorita de quien no quiere incomodarse. El crecimiento real nace en medio del caos, de la duda, del miedo. Ahí es donde se fortalece el carácter. Y cuando das un paso, por más incierto que parezca, generas algo invaluable: claridad. Porque la acción despeja la mente, ordena las ideas y muestra caminos que antes no veías. Por eso, cuando la vida te empuje contra la pared, no preguntes cuánto te duele. Pregunta qué puedes hacer. Tal vez no puedas resolverlo todo de golpe, pero puedes levantarte, respirar profundo y actuar. Puedes hacer una llamada, escribir una lista, pedir ayuda, estudiar una solución, cambiar tu actitud. Lo que no puedes hacer es rendirte, porque si te rindes en la mente, el cuerpo no tiene dirección. Pero si tu mente sigue buscando, tu voluntad sigue viva. El estoicismo no niega el dolor ni la dificultad. Lo reconoce, pero no se queda ahí. El estoico se pregunta, ¿qué puedo construir con esto que me pasó? Porque incluso en medio del problema hay un entrenamiento, una lección, una oportunidad para volverte más sabio, más fuerte, más resiliente. Y eso no se logra esperando a que el mundo cambie. Se logra cambiando el enfoque con el que enfrentas el mundo. Así que la próxima vez que sientas que todo te supera, no te detengas a describir el problema 1000 veces. Enfócate en encontrar una salida, en dar un paso, aunque sea incierto, en moverte, aunque sea despacio. Porque la solución no siempre aparece de inmediato, pero siempre aparece cuando te atreves a buscarla con acción y con claridad. Ese es el secreto. Eso es lo que transforma tu mente en una fuerza imparable. Número 5. El verdadero cambio comienza cuando reprogramas tu mente subconsciente, no solo tus pensamientos conscientes. Cambiar tu vida
no es cuestión de entender lo que debes hacer, sino de convertirlo en parte de ti. Por eso, muchos se frustran cuando, a pesar de saber lo que quieren, de leer libros, de escuchar consejos o incluso de tener claro el camino, no logran avanzar. La razón es simple: están tratando de transformar su realidad únicamente desde la mente consciente, sin tocar el nivel que realmente dirige sus decisiones diarias, el subconsciente. Tu mente consciente es lógica, racional, quiere mejorar, quiere salir adelante. Pero si tu subconsciente está lleno de creencias limitantes como no soy suficiente, voy a fallar o no soy constante, terminarás saboteándote cada vez que intentes cambiar. Porque esa parte profunda de ti no responde a razones, responde a repetición, a patrones, a lo que se ha grabado una y otra vez como verdad. Por eso, la verdadera transformación no sucede con una charla motivacional, ni con una emoción pasajera. Sucede cuando entrenas tu mente interna con constancia, cuando empiezas a reemplazar ese diálogo crítico por un lenguaje que te construya, cuando repites cada día frases que no solo motivan, sino que reprograman: soy disciplinado, merezco lo mejor, tengo el poder de cambiar, soy constante incluso cuando no tengo ganas. Estas afirmaciones no son magia, son una herramienta, porque cada vez que las repites, aunque al principio no las creas, estás abriendo un nuevo surco mental, estás debilitando las viejas creencias y reforzando nuevas conexiones neuronales. La neurociencia lo respalda. El cerebro no distingue entre lo real y lo repetido. Lo que repites con intensidad emocional lo termina adoptando como verdad. Y ahí entra la práctica diaria. No basta con decirlo una vez. El cambio requiere persistencia. Igual que un músculo que se entrena con repeticiones, tu mente necesita frecuencia. Las visualizaciones también son parte del proceso. No se trata solo de imaginar un futuro ideal, sino de sentirlo como si ya fuera real. De verte actuando con disciplina, hablando con seguridad, tomando decisiones firmes. Cuanto más lo imaginas con detalle, más lo asimilas como posible. Y lo que el subconsciente percibe como posible, empieza a manifestarse como acción. Los hábitos también son un canal directo hacia el subconsciente. Cada vez que eliges levantarte a la hora que dijiste, comer lo que sabes que te hace bien, cumplir con una tarea aunque no tengas ganas, estás enviando un mensaje profundo. Yo cumplo lo que digo. Esa coherencia entre pensamiento y acción fortalece tu identidad. Y la identidad es la base del cambio. Porque no se trata solo de hacer cosas nuevas, sino de convertirte en alguien nuevo, que ya no se sabotea, que ya no se detiene, que ya no negocia con la disciplina. Muchos esperan sentirse inspirados para empezar. Pero eso es un error. La inspiración no siempre estará. Lo que siempre puede estar es tu decisión. Y cuando decides actuar una y otra vez, aunque la emoción no acompañe, tu subconsciente comienza a recibir un nuevo mensaje. Soy una persona que actúa sin depender del ánimo. Ese es uno de los pilares más poderosos del cambio real. Así que si quieres transformar tu vida, empieza por entrenar tu mente más profunda. Crea una rutina diaria de afirmaciones, aunque te parezcan absurdas al principio. Visualiza con detalle la versión de ti que ya está en camino. Actúa como si ya fueras esa persona, porque cada repetición, cada visualización, cada pequeño hábito, es una señal que estás enviando a esa parte de ti que realmente toma las decisiones. Y no esperes resultados inmediatos. La transformación no es explosiva, es silenciosa y acumulativa. Pero un día, sin darte cuenta, despertarás y notarás que algo ha cambiado. Ya no dudas tanto, ya no cedes tan rápido, ya no te saboteas como antes, porque tu subconsciente, esa voz que antes te detenía, ahora te está empujando hacia adelante. Y ese es el verdadero poder de la reprogramación mental, convertir el cambio en tu nueva naturaleza. Número 6. Tu fortaleza mental se forja cuando tienes claridad sobre tu propósito y hacia dónde te diriges.
Cuando tienes claro hacia dónde vas, todo cambia. Tu energía cambia, tus decisiones se ordenan, tu mente se vuelve más firme, porque no estás simplemente reaccionando a lo que la vida te lanza. Estás caminando con intención. Esa es la diferencia entre sobrevivir y avanzar. Entre dejarte llevar por el ruido de afuera o seguir la brújula que llevas dentro. La fortaleza mental no aparece por casualidad. Se construye sobre una visión clara y un propósito firme. Saber por qué haces lo que haces te da la capacidad de resistir, de recuperar el aliento cuando caes, de volver a levantarte cuando todo parece oscuro. Quien tiene propósito no se derrumba fácilmente. Puede tropezar, sí, puede llorar, perderse por momentos, dudar incluso, pero no se queda en el suelo, porque en algún lugar profundo sabe que su vida no se trata solo de aguantar, sino de construir algo que vale la pena. La claridad de visión actúa como un ancla. Cuando todo parece moverse, cuando las emociones te sacuden, cuando los demás no creen en ti, esa visión sigue ahí, y es suficiente para no rendirte. Pero cuando no tienes claro hacia dónde vas, cualquier cosa te saca del camino. Un mal día, una crítica, un fracaso. La mente se vuelve frágil porque no tiene base. Vives reaccionando en lugar de eligiendo. Vas de una emoción a otra, de un deseo a otro, sin dirección. Y ahí es donde más fácil caes en la comparación, en la queja, en el autoabandono. Por eso tener propósito no es un lujo, es una necesidad. Es tu mapa cuando te pierdes. Es tu motor cuando todo lo demás falla. El propósito no tiene que ser algo perfecto o grandioso. No necesitas tener la vida resuelta. Basta con que sepas lo que quieres construir, cómo quieres sentirte, en quién te quieres convertir. Y desde ahí, cada paso tiene sentido. Cada esfuerzo se vuelve parte de algo más grande. Y esa conexión te da fuerza. No necesitas motivación constante cuando tienes una visión clara. Necesitas recordarla, alimentarla, volver a ella cada día como quien vuelve al fuego para calentarse. Cuando sabes por qué haces lo que haces, las críticas pesan menos, porque entiendes que no todo el mundo necesita comprenderte. No todos tienen tu visión, ni tus batallas, ni tu llamado, y está bien. Tu propósito no es una explicación para los demás, es una verdad para ti. Te protege del desánimo y de la presión externa. Te centra cuando todo a tu alrededor se desordena. El estoicismo habla mucho de esta claridad interior. Marco Aurelio decía que la vida no nos quita poder, solo revela cuán fuertes somos realmente. Y esa fuerza nace de tener una dirección. Si sabes quién eres y qué estás construyendo, nada puede manipularte. Puedes perder cosas, puedes cambiar de entorno, pero no pierdes tu centro, porque no estás actuando por impulso, estás actuando con propósito. Y cuando llega la dificultad, como llegará siempre, no te preguntas si vale la pena seguir, ya lo sabes, porque estás comprometido con una causa mayor que tu comodidad momentánea. Estás caminando hacia algo que nutre tu alma, que le da sentido a tus días. Y eso convierte cualquier obstáculo en parte del entrenamiento. Ya no es un castigo, es una oportunidad para probar tu temple, para pulir tu carácter, para reafirmar tu decisión. Así que si sientes que todo te desordena, que te cuesta mantenerte firme, tal vez no necesitas más fuerza, tal vez solo necesitas más claridad. Pregúntate hoy mismo, ¿qué quiero construir? ¿Qué valor defiendo? ¿Qué versión de mí estoy alimentando con mis decisiones diarias? Y entonces, cuando lo sepas, agárrate a eso como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto modo depende. La vida sin propósito es solo repetición. Pero la vida con propósito es transformación, es resistencia, es poder real. Y ese poder está en ti, esperando ser activado con una sola decisión, la de caminar con intención, aunque el camino sea difícil. Número 7. Levántate temprano y aprovecha el poder transformador del inicio del día. Despertar temprano no es solo una cuestión de horario, es una declaración silenciosa de compromiso contigo mismo.
Es el momento donde el mundo todavía no te exige nada, donde el ruido externo no ha empezado y donde tu mente tiene el mayor potencial para enfocarse. Las primeras horas del día son un espacio sagrado, cargado de energía limpia, de calma poderosa, de silencio fértil. Y quien aprende a aprovechar ese instante, tiene una ventaja real sobre el resto. Comienza su jornada desde el dominio, no desde la reacción. No se trata simplemente de levantarte antes que los demás, sino de lo que haces con ese tiempo. Es en ese espacio donde puedes conectar con tus pensamientos sin interferencias, donde puedes planificar con claridad, donde puedes nutrir tu mente, tu cuerpo y tu espíritu antes de que el mundo intente arrastrarte en 1000 direcciones. Cuando despiertas temprano con intención, no estás corriendo detrás del día, estás marcando el ritmo. Madrugar es un acto de disciplina, porque no siempre tendrás ganas, no siempre será cómodo, pero cada vez que lo haces, estás diciéndole a tu subconsciente que tú mandas, que decides empezar antes, actuar antes, organizar antes. Y ese mensaje interno fortalece tu voluntad. El hábito de levantarse temprano moldea tu carácter, porque entrena tu capacidad de posponer el placer inmediato, como seguir durmiendo por un objetivo mayor, vivir con propósito. Además, tu mente está más fresca a primera hora. Las decisiones que tomes en ese estado tienen más claridad y menos ruido emocional. Estudios en neurociencia confirman que durante las primeras horas del día, el cerebro está más receptivo, más concentrado, menos cargado de estímulos. Es un momento ideal para aprender, para reflexionar, para escribir, para entrenar, para meditar. Lo que hagas ahí tiene un efecto multiplicador en el resto de tu jornada. Y también hay una conexión más profunda. Despertar con el sol, alinearte con los ritmos naturales del cuerpo, tiene un efecto casi espiritual. El cuerpo humano no está diseñado para estar activo de noche y agotado de día. La luz del amanecer regula tus hormonas, ajusta tu metabolismo, mejora tu estado de ánimo. No es casualidad que quienes madrugan reportan mayores niveles de bienestar, menos ansiedad y mayor productividad. Estás trabajando con la naturaleza, no contra ella. El estoicismo valora este tipo de disciplina porque es una forma de dominio interno. No necesitas grandes sacrificios, solo constancia. Y si lo haces un día a la vez, si respetas ese compromiso, aunque sea por media hora de ventaja sobre tu antigua versión, notarás el cambio. Empezarás a sentirte más estable, más fuerte, más en control. Y no porque tengas más tiempo, sino porque estás usando mejor tu energía. Lo más poderoso de madrugar no es cuánto haces, sino cómo te sientes al hacerlo. Ese orgullo silencioso de haber ganado la primera batalla del día, la de salir de la cama cuando nadie te obligó, la de comenzar sin depender del caos externo, la de ser tú quien marca el compás, porque cuando tú controlas tu inicio, el resto del día se alinea contigo. Te vuelves menos reactivo, más consciente, y eso, en un mundo lleno de distracciones, es una forma de libertad. Si hoy estás luchando con tu rutina, si sientes que los días se te escapan, empieza por ahí. No necesitas cambiar todo, solo despierta un poco antes. Usa esa primera hora para ti, no para redes, no para obligaciones, para ti, para leer, para moverte, para pensar, para agradecer. Y verás cómo ese pequeño acto, repetido con intención, transforma tu vida desde adentro. Porque no es solo un hábito, es una identidad. La identidad de alguien que se elige cada mañana, que no espera a tener tiempo, sino que lo crea, que no deja que el mundo le marque el paso, sino que comienza antes que el ruido y elige vivir con propósito. Ahí empieza la verdadera fortaleza, y comienza, cada día, al abrir los ojos. Número 8. Construye una vida firme desde el amor propio y los límites claros. Amarte no es mirarte al espejo y repetirte que todo está bien mientras te sigues traicionando por dentro.
Amarte es elegirte incluso cuando nadie más lo hace. Es aprender a respetarte aunque eso implique decepcionar expectativas ajenas. El amor propio es mucho más que autoestima pasajera o frases motivacionales. Es una práctica diaria, silenciosa y a veces incómoda, que transforma por completo la manera en la que piensas, actúas y te relacionas con el mundo. Cuando te amas de verdad, no necesitas que otros te validen para sentir que vales. No estás mendigando migajas de atención, ni tolerando relaciones que desgastan tu energía, porque entiendes que tu paz no es moneda de cambio, que no estás aquí para ser aprobado, sino para vivir en coherencia con quien realmente eres. Y esa es la raíz de la fortaleza emocional, la capacidad de permanecer firme sin tener que rogar amor, sin tener que justificarte ni disminuirte para encajar. El verdadero amor propio comienza cuando decides dejar de negociar con tu dignidad, cuando dejas de aceptar excusas disfrazadas de cariño, cuando eliges tu bienestar incluso si eso implica estar solo por un tiempo, porque entiendes que la soledad con amor propio es libertad, mientras que la compañía sin respeto es cárcel emocional. Aprender a estar contigo, a escucharte, a darte lo que esperabas que otros te dieran, te convierte en alguien completo. Y desde esa completitud, todo cambia. Tu forma de hablarte cambia. Ya no te castigas por cada error, sino que aprendes de ellos con compasión. Tu forma de actuar cambia. Ya no haces cosas para agradar, sino para honrar tus principios. Tu forma de vincularte cambia. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la plenitud, porque cuando te sabes suficiente, dejas de correr detrás de quienes no te valoran, y empiezas a caminar con firmeza hacia lo que mereces. El amor propio también es un límite, uno que le dice al mundo cómo tratarte. Si tú mismo no te respetas, no puedes esperar que otros lo hagan. Si tú mismo te dejas para después, estás enseñando que tu presencia es negociable. Pero cuando te colocas en tu lugar, sin arrogancia pero con claridad, atraes relaciones que te reconocen, no que te desgastan. Personas que suman, que elevan, que reflejan tu paz, en lugar de robártela. Y no, esto no se logra de un día para otro. Hay días en los que dudarás de ti. Días en los que esa voz interna crítica volverá a sonar, pero la diferencia está en cómo respondes. Si vuelves a ti, si te recuerdas quién eres, si te eliges a pesar del ruido, estarás fortaleciéndote desde dentro, porque el amor propio no es un estado, es una práctica, una decisión diaria de cuidarte, de hablarte con cariño, de no traicionarte por complacer a nadie. Esto no te vuelve egoísta, te vuelve consciente, porque solo quien se ama de verdad puede amar sin destruirse, puede dar sin perderse, puede acompañar sin dejar de ser él mismo. El amor propio es el centro desde el cual todo se equilibra. Si no estás bien contigo, buscarás que otros llenen tus vacíos, pero si estás en paz con tu ser, crearás vínculos desde la abundancia, no desde la necesidad. Y ahí está el secreto. No en buscar quien te complete, sino en convertirte en alguien completo. No en esperar que alguien te salve, sino en salvarte tú mismo, cada día, con actos pequeños pero firmes. Al dormir temprano, porque tu cuerpo lo necesita. Al decir no cuando algo viola tus límites. Al levantarte con propósito y no desde la culpa. Todo eso es amor propio, y todo eso te da una vida más clara, más firme, más auténtica, porque cuando te amas, dejas de perseguir, comienzas a atraer, no por manipulación, sino por frecuencia, porque el mundo responde al trato que tú mismo te das, y si aprendes a tratarte con respeto, con presencia, con verdad, entonces estarás listo para todo lo demás. Desde ahí, todo florece, desde ahí, todo se ordena, desde ahí, comienza la vida que mereces vivir. Número 9. Libérate del apego a tus deseos para alcanzar una felicidad más auténtica. La mayoría de las personas creen que serán felices cuando logren algo,
cuando consigan a esa persona, cuando lleguen a ese trabajo, cuando ganen más dinero, cuando el mundo exterior se alinee con sus expectativas internas. Y en esa espera, en esa persecución constante, se les va la vida. Porque cuanto más atados estamos a lo que deseamos, más expuestos estamos al sufrimiento. No porque los sueños sean malos, sino porque el apego excesivo a ellos crea ansiedad, dependencia y frustración. El verdadero poder no está en renunciar a tus metas, sino en liberarte de la idea de que necesitas alcanzarlas para sentirte completo. Puedes tener sueños, puedes esforzarte, puedes avanzar con determinación, pero si tu paz interior depende exclusivamente de que las cosas salgan como tú esperas, entonces no estás viviendo libre, estás atrapado. Estás condicionado. Y ahí es donde entra el desapego, porque el desapego no es indiferencia, es libertad. Es hacer lo mejor que puedes sin quedarte atado al resultado. El desapego estoico nos invita a observar nuestros deseos con honestidad. Preguntarte, ¿esto que tanto quiero me está acercando a la paz o me la está robando? Este deseo ¿me impulsa con serenidad o me tiene obsesionado, frustrado, en guerra conmigo? A veces el mayor acto de fortaleza no es insistir, sino soltar, no rendirse, sino entregarse a la vida con confianza, sabiendo que el valor real está en quién eres, no en lo que logres obtener. Soltar no significa dejar de actuar, significa dejar de sufrir por lo que no puedes controlar. Significa seguir caminando con propósito, pero sin ansiedad, porque entiendes que todo cambia, que nada es permanente y que tu bienestar no puede estar atado a lo que el mundo decide darte o quitarte. Esa comprensión te coloca en un nivel distinto, uno donde puedes seguir soñando, pero sin desesperarte, donde puedes amar, pero sin depender, donde puedes trabajar, pero sin enloquecerte por resultados. Cuando practicas el desapego, no te vuelves frío, te vuelves claro, te vuelves ligero. Ya no necesitas aferrarte a personas que no te valoran, ni a metas que te destruyen, ni a estándares que no te pertenecen. Puedes decir, esto lo quiero, pero no me define. Esto lo disfruto, pero no me controla. Y desde ese lugar, paradójicamente, todo empieza a fluir con más naturalidad. Porque no estás forzando, no estás mendigando, estás confiando. La plenitud real no llega cuando todo sale perfecto, sino cuando aprendes a estar en paz, aunque no todo salga como esperabas. Porque tu energía no está secuestrada por el deseo, sino centrada en el presente. El ahora se vuelve suficiente. Y desde esa base sólida, cualquier cosa que llegue es bienvenida, pero no necesaria. Ese es el estado más poderoso que puedes cultivar, no necesitar para ser feliz, sino agradecer lo que hay sin miedo a perderlo. Hay deseos que te mueven, y hay deseos que te envenenan. Saber distinguirlos es parte del crecimiento. Algunos nacen del alma, otros del ego. Algunos te empujan hacia tu mejor versión, otros te empujan al abismo de la comparación y la carencia. Y tú decides cuáles alimentar. Tú decides qué pensamientos sostener, qué emociones liberar y qué sueños soltar porque ya no te hacen bien. El desapego no es una huida, es una elección consciente de paz. Es decir, yo sigo creciendo, pero no me destruyo en el proceso. Es amar sin perderte, es trabajar sin obsesionarte, es vivir sin tener que controlar cada cosa. Y en esa libertad silenciosa está la verdadera felicidad, una que no depende del resultado, sino de tu capacidad de permanecer centrado, sereno y completo, incluso cuando todo lo demás cambia. Porque al final, la única seguridad real que puedes tener es la que nace de tu interior. Y cuanto más sueltas el control, más recuperas tu poder. Porque ya no reaccionas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no persigues para llenar un vacío, sino que avanzas desde una plenitud que no necesita nada más para sentirse viva. Y eso, esa paz que no se negocia con el mundo,
es el verdadero triunfo. Número 10. El ejercicio físico constante fortalece tanto tu cuerpo como tu mente y tus emociones. Mover el cuerpo es mucho más que una cuestión de estética. Es una decisión poderosa que impacta directamente en tu mente, tus emociones y tu capacidad de enfrentar el día con entereza. Cada vez que eliges entrenar, incluso cuando no tienes ganas, estás enviándole a tu subconsciente un mensaje profundo: yo me cuido, yo me elijo, yo tengo el control. El ejercicio constante se convierte así en una forma de autocuidado, de disciplina y de fortaleza interna. Cuando mueves tu cuerpo, no solo estás fortaleciendo músculos o quemando calorías, estás liberando endorfinas, esas hormonas naturales que elevan tu estado de ánimo, calman la ansiedad y te devuelven la energía que creías haber perdido. Hay una claridad mental que solo aparece después del movimiento. Una sensación de equilibrio que no se puede obtener solo pensando o meditando, porque el cuerpo también guarda emociones, y el ejercicio es una manera directa de liberar la tensión acumulada, de sacudir el estrés y recuperar el enfoque. A través del entrenamiento físico también entrenas tu carácter, porque no siempre tendrás motivación. Pero si te levantas igual, si sales a caminar, si haces esa rutina aunque sea corta, estás moldeando tu voluntad. Y esa voluntad se traduce en otras áreas de tu vida. Quien es constante en el ejercicio es más resistente al caos externo. Tiene más control emocional, más tolerancia al malestar, más capacidad de perseverar, porque ha aprendido a convivir con el esfuerzo, con el sudor, con el dolor muscular, y no huye de eso, lo integra. El cuerpo es el reflejo de cómo tratas tu vida, y cuando lo entrenas, lo estiras, lo cuidas, estás cultivando también una mente más firme, una postura más segura, una energía más vital. Hay personas que pasan el día con la cabeza nublada, con emociones densas, y creen que la solución está solo en pensar distinto. Pero a veces lo que necesitan es moverse, porque al mover el cuerpo también se mueve la emoción. Porque al cansarte físicamente, también liberas lo que te pesa emocionalmente. No se trata de convertirte en atleta ni de cumplir con estándares ajenos. Se trata de encontrar una rutina que te haga bien. Puede ser caminar, nadar, entrenar con pesas, bailar, correr, hacer yoga, lo que sea que te conecte contigo, que te devuelva al presente, que te saque del piloto automático. Y cuanto más lo conviertes en hábito, más fácil es sostenerlo. Porque tu cuerpo empieza a pedírtelo, porque tu mente empieza a necesitarlo, porque ya no es una obligación, es una parte esencial de tu bienestar. Y sí, hay días en los que no vas a querer hacerlo, pero precisamente en esos días es donde más valor tiene, porque moverse sin ganas es una forma profunda de amor propio. Es decirte a ti mismo, aunque esté cansado, aunque no lo sienta, voy a hacer algo por mí. Ese acto silencioso, repetido una y otra vez, es lo que va forjando tu disciplina, no por castigo, sino por respeto. Porque sabes que cuando terminas, te sientes mejor, más ligero, más centrado, más tú. El ejercicio también te enseña a respirar mejor, a descansar mejor, a conocerte mejor. Te pone en contacto con tu energía vital, con tus límites y con tu capacidad de superarlos. Es una forma de reconectar con la vida, desde lo más simple, el movimiento. Y cuando estás en movimiento constante, la vida también se mueve contigo. Los bloqueos se disuelven, las ideas fluyen, las emociones se regulan. Así que no lo pienses tanto, no esperes a estar motivado. Elige moverte, elige cuidarte, elige fortalecer tu cuerpo, porque al hacerlo estás fortaleciendo también tu mente. Y en ese equilibrio físico y emocional, todo lo demás se ordena. Porque cuando estás bien contigo, cuando tu energía se renueva, puedes enfrentar cualquier reto con más claridad, más paciencia y más poder interior.
Ese es el verdadero impacto del ejercicio, una transformación que empieza en el cuerpo, pero que se expande a toda tu vida. Número 11. Nutre tu mente con pensamientos constructivos, optimistas y realistas para mantenerte firme. La mente es un jardín, y cada pensamiento que permites crecer en ella es una semilla que dará fruto. Si todo el día estás alimentando tu cabeza con ideas de fracaso, de miedo, de que todo está mal, entonces eso es lo que vas a cosechar: parálisis, angustia y una visión distorsionada del mundo. Pero si entrenas tu mente a enfocarse en lo que sí puedes hacer, en lo que puedes aprender, en las oportunidades que siguen ahí, aunque todo se tambalee, entonces empiezas a vivir desde un lugar más claro, más fuerte, más real. La mentalidad positiva no es fingir que todo está bien ni negar la adversidad. Es tener el coraje de enfrentarla sin dejar que te contamine por dentro. Es poder mirar una dificultad y decir: esto duele, esto es duro, pero aún puedo construir algo con esto. Es saber que aunque no puedas controlar lo que pasa, siempre puedes elegir cómo lo interpretas, qué significado le das, qué historia decides contar dentro de ti. Los pensamientos positivos realistas no son fantasías vacías, son anclajes, son recordatorios de que incluso cuando el camino se oscurece, tú puedes encender una luz interna. Es una actitud de posibilidad, de confianza tranquila, de no rendirse mentalmente antes de haberlo intentado. Y eso cambia todo, porque la forma en la que piensas afecta cómo sientes, cómo decides y cómo actúas. Si crees que algo es posible, buscas caminos. Si crees que todo está perdido, ni siquiera te mueves. Por eso es tan importante cuidar lo que consumes mentalmente, las palabras que repites, los contenidos que ves, las personas que escuchas. Si todo a tu alrededor es queja, crítica, juicio y drama, tu mente empieza a operar en ese mismo nivel. Te llenas de ruido, de toxicidad emocional, y poco a poco tu claridad se nubla. Pero si decides rodearte de personas que suman, de ideas que elevan, de contenido que inspira y reta, entonces empiezas a cultivar una fortaleza interna que no se tambalea con cualquier tormenta. Evitar la negatividad no significa huir de los problemas, sino dejar de alimentar lo que te debilita. La queja constante es una fuga de energía. Te hace sentir que no tienes poder, que eres víctima de todo, que nada depende de ti. Pero cuando eliges hablar de soluciones, cuando enfocas tu atención en lo que puedes mejorar, tu estado emocional cambia. Te sientes más capaz, más en control, más activo. Y esa es la clave. Cada pensamiento que eliges sostener es una semilla. Siembras miedo, cosechas parálisis. Siembras gratitud, cosechas bienestar. Siembras confianza, cosechas acción. Por eso, al despertar, al enfrentar un problema, al conversar con alguien, pregúntate: ¿esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, me fortalece o me drena? ¿Me acerca a lo que quiero o me hunde más en lo que no quiero repetir? Tu mente es tu refugio o tu prisión, y tú decides qué construyes dentro de ella. Por eso es vital tener momentos de pausa, de reflexión, de lectura, de conexión con ideas que te inspiren. Alimentar la mente no es solo llenarse de datos, es seleccionar pensamientos que te expanden, que te recuerdan quién eres y de qué eres capaz. Porque en un mundo lleno de ruido, elegir pensamientos claros es un acto de rebeldía consciente. Y cuando haces de esto un hábito, tu vida empieza a ordenarse desde adentro. No porque todo afuera se vuelva perfecto, sino porque tu forma de responder ya no depende del caos. Respondes con propósito. Actúas desde una visión positiva, pero realista. Te conviertes en esa persona que incluso en medio de la adversidad ve oportunidades, mantiene la calma y sigue adelante. No porque sea ingenuo, sino porque ha decidido sembrar pensamientos
que construyen en lugar de destruir. Y esa elección, repetida cada día, transforma tu mente en tu mayor aliada. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.